Análisis en una sesión en Atonomics en Wall Street. Bueno, sigue aguantando el tipo del S&P 500. No sabemos si se dará la vuelta porque está ahí un 0,01% de avance. Nasdaq 100 sí que mantiene las subidas, aunque... Ojo, porque ha descendido un poco y el Dow Jones también ha incrementado ahora mismo las pérdidas. Bueno, sesión mixta en Wall Street. Hemos arrancado el año, llevamos unas poquitas sesiones. Todavía no podemos hablar de una semana completa de negociación. Antonio Castelo, analista de eBroker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marta, feliz año. Bueno, feliz año. Nos felicitábamos también, por supuesto, fuera de micrófonos, pero feliz año también de forma oficial. Se lo decimos a nuestros oyentes. Claro, también. Feliz año también a los oyentes. A veces parece que si no lo decimos también aquí en directo, parece que no nos lo decimos, pero sí, también nos deseamos feliz año fuera de los micrófonos. Nos lo hemos dicho, sí. Antonio, bueno, ya no te voy a preguntar por la sesión en sí, ¿cómo estás viendo este arranque de 2026, haciendo un poco de recapitulación del año anterior? Bueno, pues yo creo que siguen los vientos de cola del mercado, ¿no? Hoy es verdad que sí que quizás ha marcado más el pulso el paquete de datos macro mixtos que hemos tenido, ¿no? Pero en conjunto han sido bastante cómodos para el mercado. Por un lado, el informe de empleo privado de ADP, que sería más flojo de lo esperado, y las vacantes Halls, que han caído a mínimos de 14 meses, señal de que el mercado laboral se enfría un poco. Pero, bueno, al final... Pero no una destrucción de empleo. Ni mucho menos, sí. Entonces, al final, pues los índices pues se siguen manteniendo en esa zona de máximos que veníamos ya de ella el año pasado y que, bueno, pues que realmente esta mañana alguna compañera, alguna colega tuya que me preguntaba, decía, bueno, es que se cambia el año, pero eso no quiere decir que pongamos aquí una barrera. Claro. Y tal, o sea, seguimos con ese viento de cola, ¿no? Sí, hay una transición, no es que de repente de un año a otro efectivamente hagamos borrón y cuenta nueva y olvidemos lo que ha ocurrido. Te iba a preguntar precisamente por ello, es decir, que las tendencias que hemos estado viendo, sobre todo de cara a finales de 2025, entendemos que se mantienen ahora en este arranque de 2026. Clarísimamente, y bueno, pues hombre, podemos ver que en momentos determinados puede haber algún tipo de rotación de sectores, ¿no? Después del fuerte tirón de ayer, pues hoy, por ejemplo, creo que semiconductores y almacenamiento de datos pues están corrigiendo un poquito más, ¿no? Pero, en fin, o sea, como norma general, yo creo que una sesión muy tranquila, muy interesante desde el punto de vista de narrativa. Los índices consolidan ese arranque de año en máximos. La renta fija recoge un enfriamiento gradual del empleo, pero como decía, sin desplome de la actividad. Y el mercado al final, pues bueno, hoy rota un poquito entre ganadores del rally y temáticas un poco más defensivas, estructurales, como ciberseguridad y farma. Pero bueno, o sea, al final el riesgo a corto ahora mismo son los datos de empleo del viernes y la próxima reunión de la Reserva Federal. No porque vaya a haber variaciones, que seguro no las va a haber, pero sí porque puede reabrir el debate sobre si el mercado está yendo demasiado rápido en su expectativa de bajada de tipos o no. Y de hecho, si mal no recuerdo, es el día 28, sí, miércoles 28, cuando tenemos esa Reserva Federal, jueves 22, la semana anterior habremos tenido Banco Central Europeo y a priori, Antonio, entonces, las perspectivas para 2026 de los mercados, misma línea con los bancos centrales, sigue habiendo mucha liquidez, ganas de los inversores de encontrar oportunidades, más o menos eso se mantiene. Sí, yo creo que, a ver, las líneas generales es de continuación del ciclo alcista, pero es verdad que un poco con el freno de mano ligeramente echado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí, o sea, que tenemos que ver crecimiento, ¿no? Los grandes organismos esperan un mundo creciendo en torno al 3% en 2026, que esto está por debajo de la media histórica, pero lejos de un escenario recesivo que era el que descontábamos hace un par de años aproximadamente, ¿no? Es decir, crecimiento aceptable, aunque sin la alegría de otros ciclos, ¿no? En el frente de la inflación, el mercado está descontando un escenario casi de normalidad. Precios cerca del 2%, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, los bancos centrales ya en fase, digamos, de tipos restrictivos pero descendentes, y bueno, pues de alguna forma la Reserva Federal, según sus propias proyecciones y según el consenso de analistas, pues recortaría tipos probablemente hacia el 3%, el Banco Central Europeo lo normal es que lo deje, por lo tanto ahí no va a haber mucha variación, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la renta variable, pues bueno, sí, vamos a seguir viendo si va a haber impulso o no con todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que yo creo que sí, también con las tecnológicas, las empresas, las grandes capitalizadas, ¿no? El consenso yo creo que espera revalorizaciones, pero más moderadas, apoyadas esta vez más en el crecimiento de beneficios que en múltiplos más caros, o sea,
se van a empezar a ver no tanto la narrativa de inteligencia artificial vale todo, sino números, beneficios y márgenes, ¿no? Y bueno, pues aquí el riesgo de fondo, como siempre, es la geopolítica, ¿no? Sí, El tema comercial, una China más débil, posible burbuja, decíamos antes, de activos ligados a la inteligencia artificial, que yo no creo que sea tal burbuja, pero sí que va a haber que ser más selectivos. Entonces, o sea, vientos de cola siguen siendo favorables, pero habrá que ser más selectivos que antes. Bueno, y además ahora ya hemos cerrado el último trimestre de 2025. En breves ya estaremos hablando... a tener resultados. Efectivamente, poco, claro. En breves ya hablaremos de esos resultados empresariales. Mucha expectativa también por ver en sí cómo ha cerrado 2025 para la fiscalidad de todas estas empresas, y veremos también, ¿no?, cuáles son los mensajes que nos van soltando poco a poco de cara a las perspectivas como siempre, de este las guías, año. Efectivamente. Las guías, sí. Por cierto, respecto a la Reserva Federal, que hemos comentado la próxima reunión, expectativas, recordemos que pronto podríamos conocer también al sucesor de Jerome Powell. Eso es un tema que es muy importante y que sí que creo que puede generar una cierta volatilidad en el mercado, porque si el mercado entiende, y esto ya hemos visto y lo hemos comentado aquí contigo en alguna ocasión, si el mercado entiende que la persona que se nombre pierde, digamos, su independencia y va a jugar a favor de gobierno, pues ahí probablemente nos podemos encontrar con que, bueno, el mercado sí que reaccione con una cierta volatilidad, ¿no? Pues veremos cómo reacciona el mercado, veremos también cuándo se anuncia. Igual nos lo anuncia Donald Trump en 2 semanas en Davos, porque no lo sabemos, por cierto. Es que Davos lo ha mencionado en el marco del anuncio que ha hecho hoy, que ha tumbado a Blackstone. Bueno, ahora no sé qué es lo que está haciendo, pero ha llegado a ganar un 7%, ¿no? Sí, ¿verdad? No sé si ha llegado incluso un poquito más allá, en justo los primeros compases, incluso un 9%, pero yo cuando he mirado era un 7%. Ahora ya ha suavizado, sí. 4,6% de caída. Dice Trump que las familias deben vivir en casas, no en corporaciones, y que por tanto estos grandes tenedores, estos inversores institucionales, tendrían que tener prohibida la compra de casas unifamiliares. Bueno, vamos a ver, aquí ya sabemos cómo es Trump, ¿no? Que primero la lanza, claro, luego lo piensa y luego hay que ver, y el mercado luego reacciona. El mercado ha reaccionado mal, no solamente con Blackstone, sino también otras empresas del sector como Invitation Homes o American Homes for Rent, que han firmado su peor sesión en años, pero luego hay que matizar, ¿no? O sea, la ley no ha cambiado la narrativa política, sí. Y entonces luego esto, claro, necesita pasar por el Congreso, un encaje jurídico que no está claro, y en caso de que avance, pues esto va a generar litigios seguramente. En paralelo también Blackstone lleva meses defendiendo que su peso real en el parque de vivienda unifamiliar es muy reducido, en torno al 0,06% del total de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, ¿no? Y que de hecho han sido vendedores netos desde 2022, ¿no? Entonces yo, en términos generales, leería el movimiento como una corrección lógica por el aumento brusco del riesgo político, pero probablemente sobre reaccionada. De hecho ya sigue bajando, pero mucho menos de lo que hacía, y desde luego hasta que no veamos un texto legislativo concreto, pues no podemos decir muchas cosas. El foco ahora está, como tú decías, en qué detalles puede añadir Trump en su discurso de Davos y cómo respondan el Congreso y los propios gestores de este tipo de vehículos de alquiler, ¿no? Efectivamente, veremos cómo avanza este proceso, porque como bien nos decías, hay muchos detalles, no solo la declaración de Trump, lo que diga Trump no tiene por qué ejecutarse inmediatamente, hay un proceso detrás, litigios, es decir, todavía es un proceso muy, muy largo, pero bueno, efectivamente ha habido una reacción por ese riesgo implícito, es inevitable, y esto es lo que hemos visto hoy. Ya por último, Antonio, porque nada, no nos queda nada y como sabéis ya tenemos que despedir el programa, pero sí que me gustaría hablar de nuevo de Warner, porque ha rechazado una nueva oferta de Paramount, creo que ya van 8 rechazos. Bueno, parece que ya está claro, ¿no? Netflix sale adelante, no sé si podemos tener en esta novela del entretenimiento algún otro giro de guión. Pues no lo sé, hombre, yo lo que sí que creo es que el Consejo de Warner ha calificado la propuesta de Paramount como una empresa excesivamente cargada de deuda, unos 87.000 millones, con muchas dudas sobre que tengan capacidad de hacer ese cierre efectivo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo creo que prefiere la oferta de Netflix, que es
de menor importe, pero llega menos con riesgo también. Claro, llega con el dinerito en la mano, ¿no? Además eso, pues nos quedamos con esto, con estas claves para arrancar el año pues con todo el conocimiento y el análisis posible. Como siempre, Antonio Castelo, analista de eBroker, un placer, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para este 2026, que aunque en clave geopolítica ha arrancado un poco turbulento, esperemos que los mercados nos den un poquito más de tregua y sobre todo muchas alegrías. Así es, ¿eh? Muchas gracias, Marta.